la lista de asistencia, pero ya para que vayamos dándole marcha aquí a esta unidad, que es la unidad número 8, ¿verdad? Como lo dice allí, es la unidad número 8 y tiene como título la necesidad de las Escrituras. Hemos estado viendo cada una de las características de cada clase, ¿verdad? Vemos que definitivamente sin la Biblia, pues no podríamos ni siquiera ser cristianos. Sin la Biblia no podríamos ni siquiera conocer de la salvación eterna. Ok, aquí recordando que es el Seminario Bíblico Reformado de Redención por su Gracia, estamos abordando la teología sistemática, la materia es bibliología. Y esta es nuestra unidad 8 que tiene por título la necesidad de las Escrituras. ¿Ok? ¿Todos están conmigo? ¿Sí? Ok. Nicky, un favor, ¿le puedes bajar un poquito la bocina? Como que anda haciendo ahí medio feo. Ok, vamos a empezar aquí con una pregunta que dice, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y vamos a ver aquí una idea central. Necesitamos las Escrituras porque sin la palabra de Dios no podemos conocer con certeza el Evangelio, comprender la voluntad de Dios, crecer en santidad, ni rendirle una adoración conforme a la verdad. ¿Sí estás escuchando, tío? Porque esto te va a servir mucho para todo lo que hemos estado platicando. Esto te va a servir mucho también porque vas a ver por qué la necesidad de que hay que leer la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces ahí para que pongas mucha atención tú también. Vamos a ver el punto número 1. Número 1, necesitamos las Escrituras para conocer el Evangelio. O sea, muchas veces la gente habla, ¿verdad?, de que, pues vamos a evangelizar a alguien, o alguien me evangelizó, yo ya soy un siervo del Evangelio, y el Evangelio se escucha así de la misma manera como la palabra cristiano, ¿no? No, que yo soy cristiano, y de la misma manera escuchamos evangelio, pero sin la Biblia, pues simplemente no podemos conocer el Evangelio. O sea, sin la Biblia no podemos decir que somos evangelistas, no podemos decir que somos cristianos evangélicos, ¿verdad? Porque precisamente por eso se le llama a esa denominación cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque el Evangelio se encuentra en la Biblia. Entonces, sin la Biblia, el Evangelio simplemente tampoco lo conoceríamos. El ser humano necesita saber quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado y cómo puede ser reconciliado con Dios. El Evangelio no puede ser descubierto mediante la razón humana, la tradición o la experiencia. Necesitamos que Dios lo revele. En Romanos 10:17, a ver, alguien léame Romanos 10:17, ahí lo puse. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora está inseparablemente relacionada con la palabra. Amén. Así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. Desgraciadamente, la gente a veces piensa que una tradición te puede dar la fe salvífica, o sea, una tradición te puede salvar. Hay gente que piensa que una experiencia religiosa te puede salvar. Hay gente que piensa que un ser humano imponiéndote las manos ya te puede salvar porque te pasa su unción y una serie de cosas. Hay gente que piensa, a lo mejor esa gente está un poquito más cercana, pero piensan que en la alabanza, tú estás en la alabanza y puedes ser salvo. Aunque es algo más cercano, eso no te puede salvar. A menos
que la alabanza sea totalmente bíblica. Hay alabanzas precisamente cuando tú eres un evangelista y vas a las calles y sabes tocar la guitarra y todo eso, las canciones que tienes que escoger para estar evangelizando con música en la calle debe de ser totalmente bíblica. Debe de estarte hablando, hagan de cuenta que lo que ahorita les estoy enseñando, pero que sea en música, que a través de las canciones que la gente esté en ese momento cantando, la gente esté escuchando la palabra de Dios. Hay muchos salmos, ¿verdad?, que se cantan y ahí con la guitarra. Entonces, de esa manera, sí la gente podría, por eso les dije, eso podría ser un poco más cercano a muchas otras ideas que la gente tiene. Pero la salvación única y exclusivamente viene por oír la palabra de Dios. Entonces, por eso sí se podría valer eso de, es que yo de repente estaba escuchando a un cantante que estaba cantando un salmo. Estaba cantando un salmo y en ese momento sentí algo que me hizo reaccionar. Y es más, desde ese día yo empecé a leer la Biblia porque me dieron muchas ganas, algo que nunca me habían dado. Bueno, ¿por qué? Porque vino la fe a través de ese salmo. O sea, no de una canción, de la palabra de Dios, que los salmos son palabra de Dios. Entonces, esa gente le mete música y todo eso, y de esa manera pudo haberse dado. Que es raro, pero sí ha habido ocasiones que llega a pasar esa situación. La Biblia nos revela la santidad de Dios, la realidad y gravedad del pecado, nuestra incapacidad para salvarnos, la persona y obra de Jesucristo, la justificación por la fe, la necesidad de arrepentimiento y la gracia soberana de Dios. O sea, todo esto que acabo de describir son precisamente las expresiones que te llevan a ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que te puede dar esa revelación? La Biblia. En la Biblia, repito, encontramos la santidad de Dios, en la Biblia encontramos la realidad y gravedad del pecado. Como les he dicho, en la Biblia es como un espejo. Cuando tú te ves en ese espejo, no te estás viendo como cuando te ves en el espejo del baño. En el espejo del baño, pues te estás viendo externamente. Pero cuando estás viendo la Biblia, cuando la estás leyendo, te encuentras en un espejo, pero de tu alma. Te empiezas a dar cuenta de que no eres tan bueno como tú pensabas. Te empiezas a dar cuenta de que la Biblia no habla de ninguna religión que te va a llevar a la salvación. Cuando empiezas a leer la Biblia, te das cuenta de que esa idolatría que tú tenías por el santo fulanito de tal, por la virgen sultanita, por el papa merenganito, te das cuenta en la Biblia de que nada de eso te va a llevar a la salvación. Entonces, precisamente como muchas veces se los he dicho, es un espejo, pero no un espejo físico, sino un espejo del alma. Te refleja lo que realmente tú eres. La justificación por la fe. Solamente en la Biblia es cuando la gente por eso se puede encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que tus obras no te pueden llevar al cielo. Esa ha sido la falsedad que el diablo le ha querido meter en la cabeza a todos los seres humanos. Por eso piensan que formando sus religiones, esas religiones los van a salvar. Yo hice la obra de ayudar a un viejito. Yo hice la obra de darle dinero en la iglesia. Yo hice esta obra, yo hice esta. Ya te ganaste el cielo por tus obras. En la Biblia te das cuenta que dices, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en la Biblia, por eso Martín Lutero, gracias a que empezó a leer la Biblia, siendo ya un seminarista él de varios años, le tenían prohibido leer la Biblia, y cuando tiene acceso a la Biblia, dice, no hombre, yo no debo de seguir de religioso, yo lo que necesito es rendirme a Dios. ¿Por qué? Porque leyó la Biblia. La necesidad del arrepentimiento. O sea, hay veces que la gente también dice, no, pues es que, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues es que no has leído la Biblia, que dice que los borrachos no entran al reino de los cielos.
No has leído la Biblia que dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. No has leído la Biblia en donde te dice todo lo necesario para que tú puedas llegar al reino de los cielos, a través de la Biblia solamente. Y la gracia soberana de Dios. Es por la gracia soberana de Dios, no es por mí. Es porque Él tuvo esa gracia, pues ahora sí que tuvo esa gracia, tuvo esa misericordia de decir, Pati, Moy, Ivonne, van a ser salvos. ¿Pero por qué? Si no se lo merecen. Porque yo soy el soberano. Y si a mí se me antoja que fulanito, sultanita sean salvos, van a ser salvos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo encontramos eso? En la Biblia solamente. ¿Por qué? Mucha gente piensa, ay, voy a hacer eso y lo otro para ver si le agrado a Dios y me gano su favor. No, es el que Él escoja. Nosotros no lo escogemos a Él. Él es el que nos escoge a nosotros. Si queremos conocer el Evangelio que salva, necesitamos la palabra que Dios inspiró. La iglesia no inventa el mensaje, lo recibe, lo proclama y lo expone. No es que lo se haya inventado, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, es que yo no creo en eso, porque pues, la Biblia la escribieron hombres. Pues sí, pero esas personas como no tienen una visión espiritual precisamente porque el Espíritu Santo no ha visitado sus corazones, no saben que cada uno de esos personajes fueron inspirados al 100% por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que hizo la Biblia. Entonces esa gente pues lo hace por ignorancia, pero la misma Biblia te muestra precisamente todo lo que estamos hablando en estos momentos. Ok, número 2. Necesitamos las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que le dices, no, es que mira, eso que tú estás haciendo, piensas que es lo correcto. Hagan de cuenta, ustedes piensan que la gente que va ahí a la villita y hincados se van acercando allá hasta donde está el altar, ellos piensan que eso es lo correcto. ¿Pero por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Entonces ellos piensan que la voluntad de Dios es que nos despedacemos las rodillas porque su abuelita le dijo que eso le iba a dar la posibilidad de que así consiguiera un trabajo, o que por hacer eso se le iba a quitar la enfermedad a uno de sus hijos, y por eso ahí van las personas y van ahí despedazándose las rodillas porque nunca leyeron en la Biblia que no es por esas obras. Entonces necesitamos la Escritura para conocer qué es lo que realmente Dios quiere. Dios no nos ha dejado caminar en oscuridad respecto a lo que Él desea para nuestras vidas. La Biblia es nuestra norma objetiva de verdad y conducta. Mateo 4:4, a ver, ¿alguien me puede decir lo que dice Mateo 4:4, por favor? Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cristo mismo afirmó la necesidad de la palabra. El hombre puede vivir físicamente sin leer la Biblia durante un tiempo, pero espiritualmente no puede vivir correctamente separado de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos creer, cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, qué debemos rechazar, qué debemos amar, cómo debemos servir. Una distinción importante. La Biblia no nos da necesariamente una respuesta específica para cada decisión cotidiana.
qué automóvil comprar, qué trabajo aceptar, etcétera. Pero sí nos proporciona los principios, mandamientos y sabiduría necesarios para tomar decisiones que honren a Dios. El Salmo 119, 105, ¿qué dice Moy? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, cuando el salmista está diciendo esto en el salmo más largo de toda la Biblia, en el capítulo más largo de toda la Biblia, en el libro más largo, ¿verdad? Porque también los salmos es el libro más largo de toda la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, ese salmo que es el capítulo más largo de toda la Biblia, se la pasa hablando de puras cosas hermosas de la palabra. Esto es de lo que se la pasa hablando todo el Salmo 119, dando elogios a lo que es la palabra de Dios, lo que es el decreto de Dios, las declaraciones que salen de la boca del Señor. O sea, todo eso que ves en el capítulo más largo de toda la Biblia es para estar elogiando lo que es la Biblia. Y aquí estamos viendo algo clarito, ¿verdad? Cuando no tienes Biblia, te andas tropezando por todos lados. No voy a decir que cuando lees la Biblia ya no te tropiezas. No, sí te sigues tropezando, pero por lo menos ves en dónde te tropezaste. Antes no sabías ni por qué te pasaban las cosas. Ahora que ya lees la Biblia dices, pues sí, me la merezco. Me tropecé, me la merezco. ¿Por qué? Porque ahora sí vi de qué manera es como me tropecé. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero a la otra ya no lo tengo que volver a hacer. Ya ahora sí ya sé por qué, porque ya tengo una luz. Ya tengo una luz para ver perfectamente por dónde estoy caminando. Entonces, aunque de todas maneras, aunque yo ya tengo lentes, ya tengo la lámpara, ya tengo la visión, de todas maneras, pues me puedo equivocar, me puedo tropezar. Pero la diferencia es de que ahora sí veo con qué me estoy tropezando. Antes ni siquiera te dabas cuenta con qué era con lo que te tropezabas. Número 3. Necesitamos las escrituras para crecer espiritualmente. O sea, nadie puede crecer espiritualmente porque lleva años de congregarse en una iglesia cristiana, pero no lee la Biblia. O no pone atención en las prédicas que los domingos se está leyendo la Biblia. O no pone atención en nada, ¿verdad? Entonces, pues no vas a crecer nunca espiritualmente si no estás leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia es de la única forma, y vamos a ver lo que dice aquí. La conversión no es el final de la vida cristiana, es el comienzo. El creyente necesita alimentarse continuamente de la palabra. Josué 1:8 dice, a ver, ese díganme, Nikki. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Eso es parte de la ley moral de Dios. O sea, ahí se nos está diciendo claramente la importancia de todo el tiempo. O sea, y no voy a decir que ahí traigan la Biblia y la vas a estar leyendo, no, o sea, pero si tú estás leyendo diariamente la Biblia por lo menos 30 minutos al día, 20 minutos, ¿qué va a suceder? Que en todas las actividades que tú estés haciendo, va a estar saliendo de ti la palabra de Dios. Vas a estar pensando todo el tiempo bíblicamente. O sea, es como cuando te juntas con gente que son bien groseros. Ya siendo cristiano, ya sé que ya tenemos un dominio propio. Pero cuando no éramos cristianos, tú te juntas con personas que son bien pelados y al rato tú andas diciendo un chorro de groserías. Son bien albureros y ya andas de alburero. Te vas a una temporada a vivir al norte y regresas hablando, ¿qué pasó, verga? Hey, ¿qué vale con esa troca? Hey. ¿Por qué? Pues porque es lo que tú cotidianamente, tu cerebro está captando, y empiezas
a imitar lo que tú estás captando en tu cerebro. ¿Qué sucede cuando diariamente estás leyendo la Biblia por lo menos unos 20, 30 minutos al día? Pues lógicamente que cuando tú platiques con alguien, sí, mira, como la Biblia dice, sí, mira, no, que Dios te bendiga, mira, y estás pensando bíblicamente. Por eso es precisamente que Dios, a través de Josué, dio esta instrucción clarita a todo el pueblo de Dios. Y si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que adoptar también esta enseñanza. Observemos el proceso. Leer, ahí se ve claramente, ¿verdad? Leer. O sea, ya leíste la Biblia. Luego, medítala. Hay que meditarla. La misma Biblia no nos dice que nada más la leamos como cualquier otro libro. No, la tenemos que meditar. A ver, oye, ¿por qué? Hace ratito que estaba hablando ahí con mi suegro, le decía del Padre Nuestro, cómo fue que Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero la mayoría de nosotros lo repetíamos como periquitos, con periquitos. Pero cuando tú te pones a analizarlo, a meditarlo, dices, no inventes. O sea, pues es una oración tremenda, en donde te estás llenando de la bendición de Dios, pero también te estás llenando de un compromiso tremendo para con Dios. Perdona nuestras ofensas, como yo también perdono, ¿verdad? O sea, no nada más estoy pidiendo la bendición de que el Señor me perdone, sino que también me estoy comprometiendo a perdonar a aquellos que... Entonces, eso es meditar la palabra. ¿Explico? Entonces tú te pones a meditar y luego, ¿qué dice? Obedece. O sea, de nada, absolutamente de nada sirve que se quede todo registrado aquí si no lo pongo por obra, si no pongo en práctica todas las cosas que estoy aprendiendo, que estoy leyendo, que estoy meditando. Entonces, esa es la fórmula: leer, meditar, obedecer y luego, ¿qué dice? Prosperar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos llevando esta fórmula, el final de hacer lo que aquí nos está diciendo esta fórmula es que vamos a llegar a esa prosperidad conforme a la voluntad de Dios. No conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. La palabra no fue dada simplemente para llenar nuestra mente de información bíblica, sino para transformar nuestra vida. Amén. A ver, ¿a quién le toca leer la cita de 2 de Timoteo 3:16? Las escrituras son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ok, ¿y cuál es el propósito? Dice, ¿con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso te faltó del 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia no se hizo nada más para decir, es que somos bien bíblicos, es que soy bien religioso, no. O sea, aquí vemos qué es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llevando esa fórmula de leer, meditar, obedecer, vamos a empezar a prosperar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente. Para eso fue hecha la Sagrada Escritura. Por tanto, una iglesia que conoce mucho de la Biblia, pero no es transformada por ella, no ha comprendido realmente para qué fueron dadas las Escrituras. O sea, pura hipocresía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está enseñando en estos momentos la unidad del día de hoy. Vámonos al número 4. Necesitamos las Escrituras para adorar correctamente. Cuando nosotros no conocemos la Escritura, tendemos a que cualquier canción que se nos hizo bonita, ahí la andamos luego ya cantando, ¿verdad? De hecho,
hay muchas canciones en el repertorio de la iglesia pentecostal que se oyen muy bonitas, ¿verdad? Hay muchas canciones que se oyen bonitas, pero cuando tú conoces de la palabra de Dios, tú te empiezas a dar cuenta de que hay canciones que aunque se oigan bonitas, no están adorando a Dios. O sea, hagan de cuenta, este domingo ustedes vieron que cuando iniciamos, yo empecé a invocar el poder del Espíritu Santo para adorar a Jesucristo. No sé si se percataron de eso. Y incluso empezamos a cantar la de El Espíritu de Dios llena mi vida. Y cuando estábamos cantando eso, yo iba parafraseando lo que realmente nosotros necesitábamos para que Él llenara nuestra vida. Yo empezaba a decir, para que adoremos a Jesús, para que tengamos esa perfección de nuestra adoración. Pero en un culto no se le tiene que estar cantando al Espíritu Santo. Muy bonita esa canción, a mí me encanta, pero no, en un culto no tenemos que estar adorando al Espíritu Santo. Es un culto cristiano, entonces ¿a quién se le tiene que adorar? A Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda precisamente a adorar a Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia lo dice. Pero cuando yo no había leído la Biblia, habían muchas cosas que yo las cantaba y yo llegaba a iglesias en aquel entonces y escuchaba, ¿no? Y levanto mis manos, ay, es que bonito, ay, yo me concentraba ay, ese qué bueno. Pero ¿en qué momento está adorando a Jesucristo? Cuando no tengo fuerzas y empiezas, si te das cuenta, es una canción para ti. Es una canción donde sí dice, ay, qué bonito que cuando levanto mis manos, ¿verdad? Y comienzo a sentir el fuego y empiezo a sentir y ya cuando menos te diste cuenta, es una canción que a ti te hace sentir bien padre. Esa yo la canto en mi casa y me siento de maravilla, pero en el domingo no se la estoy, o sea, realmente no le estoy cantando a Jesucristo. Sin embargo, cuando yo le digo, eres todo poderoso, eres grande y magnífico, ahí sí ya le estoy cantando a Él. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hay veces que hay cosas que nosotros podemos pensar que son buenas. Ahora, no estoy diciendo que sean herejías. ¿Por qué? Porque esas yo las escucho en mi casa, la niña de tus ojos, a mí me encanta escucharla. Yo soy la niña, pero no le estoy dedicando esa canción realmente a Jesucristo para adorarlo a Él, sino que estoy cantando una canción que me hace sentir bonito a mí. Entonces, eso es lo que debemos de entender en esto que se nos está hablando. Cuando tú estás leyendo la Biblia, es más, de repente sí te encuentras con canciones que sí son incluso heréticas. Hagan de cuenta, hay una por ahí que cantan que se llama Arrebato. Y arrebato esto, y arrebato no sé qué tanto, y arrebato, y le arrebato al diablo, y arrebato acá, y arrebato, y dices, o sea, le cantan más al diablo, le están cantando al diablo, y Satanás, y que no sé qué tanto, y en esa canción están nombrando un chorro el nombre de Satanás en vez de el nombre de Jesucristo. Entonces, un domingo en el culto, ¿a quién debemos de cantarle a Jesucristo? O sea, es un culto cristiano. De hecho, el mismo Padre, Él le dio el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Es bonito también cuando cantamos canciones a Jehová y esto, lo otro, pero si es un culto cristiano, es a Cristo el que hay que cantar. Todas esas otras canciones, está bien que las cantemos, pero en nuestra casa, en el carro, donde quieras, cántalas, están bien bonitas, son cosas que están hablando bien del Evangelio, están hablando bien del cristianismo, están hablando de las maravillas que nosotros hemos sentido con Dios, no eso, pero no hay como que estemos adorando a Dios de la manera bíblica, que sea totalmente bíblico. Y bueno, vamos a continuar. No solamente necesitamos saber que debemos adorar a Dios, necesitamos saber cómo debemos adorarlo. La adoración cristiana debe estar regulada por la verdad revelada por Dios. O sea, aquí das cuenta, los muchachos de la alabanza tienen la instrucción de que si una canción está bonita,
pero no está exaltando el nombre de Jesucristo, la modifiquemos para exaltar el nombre de Jesucristo. Hagan de cuenta esa canción bien bonita, la de Yahweh, ¿cómo va? Yahweh, Rafa, Elohim. O sea, dice los nombres bíblicos del Antiguo Testamento de Jehová. Está bien bonita y la cantamos, pero le incluimos ahí también de repente que diga Jesús, ¿cómo qué más dice? El Rey, Salvador. Y entonces incluimos a Jesucristo también. ¿Por qué? Porque es una adoración cristiana a Cristo. Cristo debe de ser el centro de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, hay así canciones que si vemos que no está diciendo el nombre de Jesucristo, pero dice cosas bien bonitas, dice, pues vamos a agregarle el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es una canción herética, pero le hace falta que se haga cristocéntrica. Entonces, eso es lo que uno debe de hacer cuando estamos entendiendo estas cosas. A ver, ¿quién me lee? Juan 4, 23 y 24, por favor. Los que verdaderamente adoran al Padre en espíritu y verdad. Ok, la Biblia nos enseña a quién adoramos, por qué adoramos, qué debemos cantar, qué debemos predicar, cómo debemos orar, cómo debemos celebrar los sacramentos, que los cristianos tenemos solamente 2 sacramentos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 2 sacramentos que tiene el cristianismo? El bautismo y la cena del Señor. ¿Qué actitud debe tener el adorador? O sea, claramente el mismo Jesús, ¿verdad? Se lo dijo a la samaritana. Es que el Padre está buscando adoradores que lo adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y dice, y el Padre busca tales adoradores, ¿por qué? Porque el Padre es espíritu. Entonces, nosotros hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, la misma Biblia es la que nos enseña a adorar. Si nosotros no somos bíblicos, podemos caer en adoraciones erróneas, a lo mejor sinceras, ¿verdad? Porque yo les voy a decir una cosa, yo siempre traté de ser sincero de la manera que yo adoraba a Dios, de la manera que yo buscaba a Dios, pero la sinceridad es una cosa y lo correcto es otra cosa, ¿verdad? O sea, podemos estar sinceramente equivocados. Y la Biblia, ¿qué hace? Darnos la oportunidad de ser sinceros, pero también estar en lo correcto. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo bíblicos. A ver, ¿alguien me puede leer Mateo 15, 9, por favor? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es. Mucha gente desde aquel entonces hacían cosas según para honrar a Dios, como ahorita, ¿verdad? O sea, todas esas religiones que se juntan, que tienen sus doctrinas, tienen sus enseñanzas, pues todo a lo mejor lo hacen de una manera honesta, ¿verdad? Con sus tradiciones, con esto o lo otro, tienen sinceridad en su corazón, pero no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque lo están haciendo conforme a lo que los hombres enseñan y no a lo que la Biblia enseña. Entonces, por eso ahí Jesús les dijo eso. Ustedes me honran mal. ¿Por qué? Porque lo hacen conforme a sus tradiciones, lo hacen conforme a sus doctrinas, a sus mandamientos. La sinceridad no convierte una adoración en verdadera. Podemos ser sinceros y estar equivocados. La adoración no debe estar determinada por lo que emociona al hombre, sino por lo que agrada a Dios conforme a su palabra. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, pues empezamos a veces hasta a decepcionarnos, porque les voy a decir una cosa, yo cuando empecé a conocer la doctrina de la gracia,
que ya fue, yo siempre leía la Biblia, pero no es lo mismo leer la Biblia con los lentes de la religión a cuando empiezas a leer la Biblia con los lentes de la gracia. Entonces ya es un nivel diferente. Y yo empecé a decepcionarme de muchas canciones. Empecé a decepcionarme de muchas cosas que incluso yo en su momento ya predicaba. Aunque todavía yo no era pastor, pero ya predicaba. Y decía, híjole, pensar, ¿verdad? Que yo a la gente le hablaba de ciertas cosas. Ahorita no se me viene a la mente detalles, ¿verdad? De lo que en esos momentos sí me acordaba de esto, me acordaba del otro, decía, híjole, qué decepción que esta canción simplemente sea una canción bien herética. Qué decepción, ¿verdad? Que eso que enseñé en algún momento, pues lo enseñé mal. Pero precisamente eso es lo bonito de la doctrina reformada, que la doctrina reformada todos los días tú puedes estar reformando tu doctrina y estar diciendo, ¿saben qué? Una disculpa, ¿verdad? De que es más, ahorita qué bueno que me acordé de eso y ahora que tenga chance el domingo también lo voy a comentar. Yo enseñaba que nosotros éramos la novia de Cristo, no la esposa, porque la esposa vamos a hacer hasta que ya estemos con Jesucristo y que vengan las bodas del Cordero. Pero no, que creen que la Biblia en varias citas, y ahorita pues como no venía preparado para eso, no traigo en la memoria qué citas, pero hay muchas citas en donde habla de que ya somos también la esposa de Cristo. Entonces, como yo de una manera occidental yo pensaba las cosas, nosotros en el occidente, tú dices, bueno, es que es primero la novia, se casan y luego ya la esposa, pero no es lo mismo con los hebreos. No es lo mismo. Entonces sí, yo pensaba de esa manera. Yo decía, es que él va a llegar por la novia para casarse y ahora sí ya vamos a ser la esposa. Pero no, la Biblia, y bueno, ahorita les digo, no venía preparado, pero ya luego les digo con calma, porque descubrí que sí somos también la esposa de Cristo. Y es más, lo descubrí porque como voy al seminario también de eclesiología que estamos viendo ahorita ahí en el Faro, ahí fue donde se dio toda esa explicación, fíjense. Como reformado, yo puedo reformar mi doctrina. Yo antes pensaba eso, pero ahora que me doy cuenta que en la Biblia dice otras, digo, no, bueno, corrijo, reformo esa doctrina que yo tenía para que caminemos en la doctrina correcta, como debe de ser. Claro, son cosas insignificantes, ¿verdad? Tiene de malo que yo diga que es la novia o que es la esposa, o sea, son cosas que no son heréticas, gracias a Dios que en ese aspecto sí nunca he tenido yo que dar una disculpa ni nada, ¿no? Así como Donald Ducey, que esas cosas sí son muy graves, ¿verdad? Las que él estuvo diciendo. Ok, vamos al número 5. ¿Qué sucede cuando la iglesia abandona las escrituras? Surgen las herejías. Cuando la Biblia deja de ser la autoridad final, otras autoridades ocupan su lugar. Tradiciones humanas, opiniones personales, experiencias, supuestas revelaciones, filosofías, cultura, y yo hubiera puesto ahí también un etcétera, etcétera, etcétera. En Gálatas 1:8, ¿quién le toca leer? Gálatas 1:8, por favor. Gálatas 1:8 nos recuerda la gravedad de alterar el Evangelio. Donde la escritura pierde autoridad, el error encuentra libertad. Ok, bueno, aquí se parafraseó lo que dice Gálatas 1:8. Nos recuerda la gravedad de alterar el Evangelio. Si mal no recuerdo, precisamente es donde Pablo llega con los Gálatas y les dice, si alguien de nosotros mismos venimos a decirles un evangelio diferente al que les dijimos anteriormente, sea anatema. Así sea un ángel del cielo que venga y les diga un evangelio diferente al que nosotros les hemos dicho, sea anatema. Entonces, por eso aquí parafraseando dice, nos recuerda la gravedad de alterar el evangelio. Hombre, pues una gravedad tremenda. Anatema quiere decir maldito por la eternidad. Donde la escritura pierde autoridad, el error encuentra libertad. Ahora, inciso B,
aparece la idolatría. La idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una estatua. También podemos crear un Dios conforme a nuestros deseos, un Dios que nunca juzga, nunca confronta, nunca exige arrepentimiento, solamente quiere hacernos felices, aprueba todo lo que hacemos, pero ese Dios no es el Dios de las Escrituras. Cuando dejamos de conocer al Dios verdadero revelado en la Biblia, terminamos fabricando a un Dios que se parece a nosotros. Y esto, precisamente, familia, han sido las problemáticas más graves de este ministerio. Mucha gente que caminó años y años en una religión donde nunca se confrontaba el pecado, donde habían errores hasta para adorar a Dios, habían errores en sus oraciones, se ponían a estar orando de una manera muy, ¿cómo se dice esto? Supersticiosas, como esa oración famosa que yo la oraba, eso de que me cubro con la sangre de Jesús, y ciertas oraciones y prácticas en las cuales mucha gente está caminando y de repente llegan a una iglesia reformada y se empiezan a encontrar con críticas hacia lo que se practicaba. Eso no es agradable para la gente. Y se los digo porque yo pasé por allí. O sea, yo pasé por orar diferente. O sea, yo cuando empecé a conocer la doctrina de la gracia, tuve que empezar a cambiar mi manera de orar. No, yo era de los que decretaba todo lo que oraba, Yo era de los que decreto en el nombre de Jesús y en este momento establecemos porque nosotros tenemos la autoridad y el Señor nos la ha dado y nosotros somos y esto y lo otro. Y era la manera en la que yo tenía normalmente de orar. Y cuando yo empiezo a ser confrontado en las cosas que pues, simplemente porque no lo había yo entendido, que ese tipo de cosas agredían la soberanía de Dios, pues tuve que empezar a cambiar ese chip religioso. ¿Y qué sucede? Que no todo el mundo aguanta esas cosas. O sea, mucha gente así de plano y me dice, no, pastor, es que no, a mí me gustaba mucho cómo me predicaban en otro lugar donde iba. Es más, ahí cada domingo era un tema diferente y cada tema era para enseñarnos a cómo ser mejores en el trabajo y cómo ser mejores papás, cómo puedo ganar más dinero conforme a las Escrituras, y así muchas cosas que en el momento que me decían, no, ya sé, o sea, yo ya anduve en esos lugares, ya sé perfectamente que esos lugares, por eso pues, a la gente les gusta tanto. ¿Por qué? Porque pues son como conferencias de superación personal, pero nunca te confrontan. Nunca te confrontan, nunca te muestran que incluso todo lo que estabas practicando, pues no era cristianismo. Mucho de lo que estabas practicando, pues era metafísica. Mucho de lo que tú estabas practicando, es más, era una imitación de la misma religión católica de donde venías. Es más, esa oración de que me cubro con la sangre de Jesús, esa oración viene de los católicos que ellos decían, me cubro con el manto de la Virgen María. Entonces ahora acá como cristiano ya no me cubro con el manto de la Virgen María, ahora me cubro con la sangre de Jesús. Entonces, todas esas cosas cuando empiezas a ser confrontado y sobre todo traes tradiciones bien arraigadas, te empiezan a causar cierta incomodidad. Pero en realidad, todo lo que se reforma tiene que causar incomodidad. Porque si no, entonces, pues no hay ese dolor, no hay esa metamorfosis. Ustedes conocen perfectamente lo que es la metamorfosis. En ocasiones he platicado una anécdota muy famosa de alguien que en su jardín se encontró un capullito, que ustedes saben que un capullo antes, ¿qué fue antes de ser capullo? ¿Qué era? Era una oruga, era un gusano, ¿verdad? Y ese gusanito se convierte en un capullo. Pero ese capullo, ¿en qué se va a convertir?
en una mariposa. Pero ahí precisamente, ese es el ejemplo más claro de la naturaleza de lo que quiere decir metamorfosis. Empieza a haber una metamorfosis en ese capullo, de que está pasando de ser gusano a ser mariposa. Pero esa persona en el jardín ve ese capullito que ya se estaba rompiendo para que saliera la mariposa. Entonces, él se le hizo fácil, le voy a ayudar a la mariposita para que, pues, pobrecita, veo que saca y se quiere sacar las alas y no puede, y no puede, y no puede. Entonces llegó esa persona y le empezó a romper el capullito para que la mariposita volara. Y sí, efectivamente, cuando él empieza a romper el capullo, ya saca sus alitas. Él dijo, ay, soy bien buena persona, ya la ayudé a la mariposita, ahorita va a volar. ¿Y saben qué pasó? No pudo volar. ¿Y por qué no pudo volar? Exacto, tenía que pasar por el dolor de la metamorfosis para poder volar. Entonces hay gente precisamente que por eso no le gusta la sana doctrina, porque tienes que pasar por una metamorfosis. Antes tú eras un gusano que te arrastrabas, eras de lo peor, te gustaba esto, lo otro, aquello, y de repente llegas a un lugar en donde, si es una verdadera iglesia cristiana, vas a tener que pasar una metamorfosis de lo que antes eras y de lo que ahora vas a ser. Pero si llegas a una religión, haz de cuenta que en la religión, en vez de que pases el proceso de la metamorfosis, no, la misma religión te empieza a ayudar a quitarte todos ese capullito, todas las cosas del capullo. ¿Para qué? Para que te sientas cómodo. Y cuando te sientes cómodo, no hay transformación, no hay metamorfosis. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pudo hacer su trabajo en esas personas en donde llegaron a acomodarse. No llegaron a entrenarse, llegaron a acomodarse. Y nunca va a poder haber esa metamorfosis. Y eso es precisamente lo que nos dice esta parte de aquí. Ok, vamos al 6. El humanismo toma el lugar de Dios. Cuando la Biblia deja de ser la autoridad suprema, el hombre termina ocupando el centro. Por eso es que ese tipo de lugares, sus predicaciones, ese tipo de predicaciones se les llama antropocéntricas. O sea, todo está centrado en el ser humano. Miren, yo les voy a decir, la Biblia te dice cómo tú puedes sentirte mejor en todas tus frustraciones. Mira, la Biblia te enseña a que tú seas una persona que te puedas relajar, porque mira, dice la Biblia esto, y mira, tú eres una persona que tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y sacas textos fuera del contexto para empezar a manejar una predicación en donde el ser humano es el campeón. El ser humano es lo mejor, el ser humano es la última Coca-Cola del desierto, y la gente sale bien motivada, pero no disciplinada. Y la disciplina precede la motivación. O sea, tú puedes tener muchas motivaciones, pero las motivaciones se van a acabar, porque la motivación, ¿de dónde viene? De la emoción, viene del sentimentalismo, pero la disciplina viene de parte de Dios. Precisamente por eso dice que Él quiere discípulos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas de que no, el humano es el más importante y predicaciones antropocéntricas, pues eso empieza a perder completamente pues la centralidad de lo que realmente es la Biblia. Cuando la Biblia deja de ser la autoridad suprema, el hombre termina ocupando el centro. Entonces, las preguntas cambian. En lugar de ¿qué dice Dios?, preguntamos, ¿qué pienso yo? En lugar de ¿qué agrada a Dios?, preguntamos, ¿qué me hace sentir bien? En lugar de ¿qué enseña la Escritura?, preguntamos, ¿qué dice mi experiencia? Y ahí es donde precisamente yo he llegado a tener muchas situaciones que me dicen, no, pastor, sí está bien, ya vi que la Biblia lo dice, pero pues a mí me ha funcionado.
No, y ahí en la iglesia donde veníamos nos funcionaba, ¿no? Todos hacíamos decretos, todos hacíamos este tipo de cosas y nos funcionaba. Ah, sí, entonces porque te funciona, entonces ya hacemos la Biblia a un lado. Entonces ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, no busca lo que Dios diga, sino lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y vean ahí lo que dice el Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, hay veces precisamente, es más, ¿alguien me puede decir completo cómo dice? Proverbios 14:12. Y ahí con el microfonito, por favor. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. O sea, esa es la situación. O sea, personas que piensan que porque en otro lugar van a tener mayor comodidad, ya van a estar haciendo las cosas bien. Pero como no quisieron alinearse, disciplinarse a la voluntad de Dios, ese camino que ellos están queriendo seguir, pues los va a conducir a una muerte, pero esa muerte es eterna. ¿Por qué? Pues porque nunca van a poder llegar al lugar en donde nuestro Señor Jesucristo nos puede dar la redención. El único lugar en donde Jesucristo nos puede dar esa redención es cuando nosotros en humildad nos despojamos completamente de lo que a nosotros nos gusta y le entregamos nuestra vida para que Él haga lo que a Él le gusta. Amén. Número 7. El emocionalismo sustituye a la verdad. O sea, recuerden que todo esto que estamos viendo es cuando estamos careciendo de la Biblia. Número 7, ¿qué pasa cuando estamos careciendo de la Biblia? El emocionalismo sustituye a la verdad. Y es parte de lo que ahorita precisamente se estaba diciendo. Las emociones tienen un lugar, ahí está. Las emociones tienen un lugar legítimo en la vida cristiana, pero no pueden ser la autoridad doctrinal del creyente. Una persona puede sentir algo intensamente y estar equivocada. Por eso nuestra fe no descansa en yo siento que Dios me dijo, sino en la palabra de Dios dice. La experiencia debe someterse a la escritura y no la escritura a la experiencia. Amén. ¿Quién me va a leer Romanos 12:2, por favor? Ahí está en la imagen. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, o sea, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, nos guste o no nos guste a nuestro sentimiento, a nuestras emociones, todo lo que la palabra diga va a ser agradable para nuestro espíritu y va a ser perfecta. Ahora sí que nos guste o no nos guste, la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a deshacer completamente de lo que nosotros podamos sentir y nos vamos a ubicar, como dice esta frase, las emociones pueden acompañar nuestra fe, pero nunca deben gobernarla. O sea, la misma escritura dice que el espíritu se somete al profeta. O sea, tus emociones nunca deben de estar por encima de lo que la escritura dice. Hay lugares en donde de repente no se predica porque dicen, no, es que
el Espíritu Santo no me dejó que les predicara. Yo empecé a hacerle caso a lo que el Espíritu Santo me decía, y el Espíritu Santo me decía que no les predicara, que me pusiera yo a hablarles en lenguas, que me pusiera yo a reír, que me pusiera yo a cantar, no sé, cuando que vemos claramente que siempre que los apóstoles se reunían, siempre que Jesús se reunía en algún lugar, siempre era a predicar la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor esa persona estaba muy emocionada. Sin embargo, el que haya estado muy emocionada, eso no tenía por qué estar por encima de lo que la palabra de Dios decía. O sea, fíjense, les voy a poner un ejemplo. La otra vez estábamos en una reunión pastoral y se les dio una lista. Siempre que nos reunimos, oramos por ciertas peticiones. Y se le dio a varios pastores una lista, a mí, incluyéndome a mí, me dijeron, tú ora por esta petición. Entonces cada uno teníamos una petición de oración. Bueno, esas peticiones eran indispensables en esos momentos, sobre todo que estábamos viviendo. Pues de repente uno de los pastores, que fue el que le estaba tocando la alabanza, y de repente, no vamos a orar, síganle la alabanza, síganle, cantemos al Señor. Sí, ya es que estoy sintiendo bien bonito, miren, no sé ustedes, si todos sienten bonito, sí, todos ahí sintiendo bonito, y estamos sintiendo muy bonito, y todos, pero había un lineamiento, no sé si me está explicando, había un lineamiento que se tenía que seguir, pero esta persona, porque estaba sintiendo bonito, dijo, ya no voy a seguir con el lineamiento. Cuando que la palabra de Dios dice que el Espíritu se sujeta al profeta. O sea, precisamente, ¿por qué el Espíritu se sujeta al profeta? Porque siempre va a haber lineamientos litúrgicos en cualquier lugar en donde se predique la palabra de Dios. Y no vamos a, por nuestras emociones, repito la frase, las emociones pueden acompañar nuestra fe. Claro, no por eso voy a decir que seamos escépticos a nuestras emociones. O sea, no por eso decir, no debes de llorar, ¿verdad? No, claro, pues el mismo Jesús mostraba sus emociones. El mismo Espíritu Santo se habla de que Él se alegra, Él se contrista, Él tiene emociones, Dios tiene emociones. Pero no podemos poner nuestras emociones por encima de lo que la Escritura dice, o de lo que ya está escrito, incluso como Jesús. Jesús, emociones, recuerden que dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que sea tu palabra la que diga lo que se debe de hacer, no mis emociones. Ok, número 8. El abandono bíblico produce superficialidad doctrinal. Una iglesia que no conoce profundamente las Escrituras será fácilmente influenciada por cualquier enseñanza atractiva. ¿A quién le toca leer? Que lea Efesios 4:14, por favor. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay personas precisamente que al no conocer las Escrituras, pues se van en donde más se les llame la atención. O que de repente dicen, es que ya se puso de moda tal iglesia en tal ciudad, vamos a esa, porque pues es la que está de moda. No, es que vámonos a tal lugar porque es donde están mis cuates. O no, mira, vamos a cambiarnos de congregación porque pues hay escaleras en la que estamos ahorita. No, vámonos a otro lugar porque ahí hay silloncitos. No son sillas las que hay, son silloncitos, estamos bien cómodos. Y nunca se ponen a pensar en lo más importante, ¿verdad? Es como un reformador decía, no busques la iglesia más cercana a tu casa, busca la iglesia más cercana a la palabra de Dios. Entonces, ese es el grave problema. Cuando tú no estás bien impregnado de la Biblia, tú te vuelves muy inmaduro, te vuelves, como lo dice aquí la palabra,
un niño fluctuante, que andas, ahí a donde te lleve, ¿verdad? Todo viento de doctrina. Pues no, pues ya me gustó mucho eso de los judaizantes. Haz de cuenta, hay un pastor aquí de los más veteranos que ha cambiado de doctrinas. Ahorita ya se quedó con los judaizantes, que le gustó mucho eso porque la doctrina judaizante te embeleza, pero es algo terrible. En Gálatas precisamente se dijo claramente que aquel que siga judaizando, que se sigan circuncidando, que sigan practicando las fiestas judías, que todo lo estén haciendo conforme al Antiguo Testamento, caen de la gracia de Dios. Porque dice, pues entonces, ¿de qué sirvió que Jesús haya venido? Si ustedes quieren seguir con los rituales de los judíos, ¿verdad? ¿De qué sirve? Entonces, y ahí de repente hubo un tiempo en que era pentecostal o ortodoxo. De repente le empezó a gustar mucho el neopentecostalismo. De repente se empezó a meter con el evangelio de la prosperidad. De repente empezó con el rollo de las liberaciones. Ya todas sus prédicas y toda la iglesia ahí se manejaban que liberación y liberación, y en plenos cultos andaban ahí desendemoniando a la gente. Y de repente agarró eso de la doctrina judaiza y ya se quedó ahí con esa doctrina. Ya tiene como 10 años con esa doctrina. Es muy fluctuante, aún siendo pastor, fluctuante. Pero lo peor del caso es que ahí la gente ahí siguiéndolo en todas sus, bueno, entre comillas, la verdad, era de las iglesias más grandes de aquí. Ahorita hay como 20 congregantes a lo mucho en ese lugar, y es una iglesia grandísima. Pero por lo mismo, muy fluctuante. Imagínense, si esto se le está diciendo a la iglesia entera, pues ¿qué no continúas a los pastores, a los ministros? No debe de haber fluctuantes. La ignorancia bíblica produce creyentes vulnerables. Por eso una iglesia madura no solamente debe preguntar, ¿me gustó el sermón? Debe preguntar, ¿fue fiel al texto bíblico? No hacer lo que está haciendo esa pareja ahí. Llegaron ahí a una iglesia a la prosperidad. No, hombre, llegas a esas iglesias y ¡ay, lujo!, ¿verdad? Y una vez en León nos invitaron a un congreso de pastores. Y un lujo tremendo, una iglesia aquí en León, no, ni siquiera en la Ciudad de México. En la Ciudad de México también fui una tremenda, pero aquí en León, y me tuve que ir al baño. Pues llegué al baño y en el mejitorio, o sea, yo llegué al mejitorio, entonces una pantalla, en cada mejitorio una pantallita, para que no se pierda la prédica, la gente yendo al baño. Pues en cada, pantallas por todos lados. Una cosa. Hijo, no, yo decía, no, yo quiero congregarme aquí. Un lujo tremendo. Pero bueno, continuamos. Y yo me imagino así esos, ¿no? Que digan, dijeron, no, pues de aquí soy, pura comodidad. Bueno, número 9. La respuesta. Ya estamos terminando. Recuperar la centralidad de la palabra. ¿Verdad? Porque ahorita ya enseñamos todo lo que está sucediendo cuando la Biblia no es la centralidad, pero aquí estamos viendo la respuesta a todo esto. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña con este tipo de temas? Recuperar la centralidad de la palabra. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque aquí ya se recuperó desde hace muchos años. El creyente debe vivir en la palabra. No debemos tratar la Biblia como un libro para consultar únicamente cuando tenemos problemas, como si fuera la llanta de refacción, ¿verdad? A ver, el Salmo 1, 2 al 3 presenta al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. La palabra debe acompañar nuestra vida privada, nuestra familia, nuestra oración, nuestra toma de decisiones, nuestra evangelización, nuestra vida congregacional. O sea, nosotros debemos de entender, como lo dice ahí mismo en el Salmo, que nosotros vamos a ser bienaventurados cuando todo esto lo estamos haciendo conforme la Biblia nos lo dice. ¿Y qué quiere decir bienaventurados? Doblemente bendecidos.
o doblemente felices, también dice así en otra de las ediciones. La predicación debe ser expositiva. Ahí yo sé que algunos que me están viendo no les gusta cuando Sugel Michelén, Miguel Núñez, Bernardo Montes de Oca, John MacArthur, ¿quién más hablaba mucho de la predicación expositiva? Charles Spurgeon también desde el siglo antepasado. Charles Spurgeon fue del antepasado, ya estamos en el siglo XXI. Y la mayoría de todos los teólogos eminentes predicaban expositivamente. Sé que hay muchas personas que también tienen muy buena doctrina, tienen mucho conocimiento teológico, tienen mucha honestidad, pero les sigue gustando mucho la predicación temática, o a veces hasta la narrativa les gusta mucho también. Sin embargo, el predicar expositivamente ya es subir al nivel de los apóstoles, era como ellos predicaban. O sea, los apóstoles no predicaban temáticamente, ellos predicaban expositivamente. Ellos no llegaban a sacar textos fuera del contexto para apoyar una idea que ellos trajeran, porque el mismo Jesús, la encomienda que les dejó, que predicaran todo lo que Él les había enseñado. Entonces, el mismo Pablo lo dijo en Hechos 20, 26 y 27. Dice, porque yo no he rehusado a predicarles el consejo completo de Dios, por eso es que yo soy libre de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque él predicaba expositivamente también. Si la Biblia es palabra de Dios, la predicación debe procurar explicarse fielmente lo que Dios ha dicho. No utilizar la Biblia simplemente como pretexto para expresar ideas humanas. Léanme, por favor, 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, que prediques la palabra. La predicación expositiva busca responder qué dice el texto, qué significa, qué quiso comunicar Dios mediante él, cómo debemos responder. El predicador no está llamado a hacer que la Biblia diga lo que él quiere, está llamado a decir lo que la Biblia dice. Eso es la predicación expositiva. Entonces, como yo les he comentado, aunque a mí me costó también muchísimo trabajo predicarles como ahora les predico, me costó quemarme las pestañas para saber de qué manera iba yo a estar haciendo exegética de cada uno de los textos, pero esa es la manera. Esa es la manera y eso le da precisamente más centralidad y más seriedad a todo lo que se predica los domingos o el día que se esté predicando. Es que el aire está abriendo y cerrando la puerta y si le pueden poner el segurito, por favor. Ok, vámonos al número 10. La iglesia debe recuperar la reverencia bíblica. Ahí está otra cosa bien importante, ¿verdad? La iglesia necesita volver a tratar la escritura como la palabra de Dios, no simplemente como literatura religiosa. Por eso debemos recuperar Biblia abierta, mente abierta, corazón humilde y vida obediente. Léanme Isaías 66:2, por favor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. O sea, familia, eso es algo que me da tanta tristeza ver, precisamente que ahora mucha gente pues dice, no, pues es que pues es algo que ya Dios me reveló. Sí, yo sé que la Biblia, hombre, o sea, no tienen temor a lo que la Biblia dice. Precisamente por eso hay veces que, como la otra vez que les prediqué sobre el fruto del Espíritu, si nosotros no entendemos que el fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es una vida normal, pues no estamos entendiendo nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que un verdadero cristiano tiene que tener fe, tiene que tener amor,
tiene que tener bondad, tiene que tener benignidad, tiene que tener templanza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, precisamente, ¿por qué muchas veces la gente, soy cristiano, pero no me importa, soy manso, pero no menso, así que pues el que me la haga, me la paga, ¿verdad? Y esto, y lo otro, y aquello, porque no tienen temor de lo que la palabra de Dios dice. O sea, si la Biblia nos está diciendo que yo como cristiano, yo tengo que tener templanza, y me ofusco y me aloco por cualquier tontería, es porque no estoy teniendo temor de la palabra. Digo, bueno, es un libro religioso, ¿no? Porque eso es lo que mostramos con nuestros actos, con nuestras acciones. Eso es lo que llegamos a demostrar. La verdadera reverencia bíblica no consiste solamente en cuidar físicamente la Biblia, consiste en someter nuestra vida a lo que ella enseña. ¿Verdad? Porque sí, también hasta eso es bien bonito cuando la gente tiene sus Biblias y se ve que las cuida, aunque las andes marcando, ¿verdad? Porque eso está bien también, que las marques, todo eso. Sin embargo, no las andas dejando tiradas por ahí, que se llega a mojar, o sea, hasta en eso muchas veces ves, ¿no? Que la gente le tiene cuidado, pero eso no es lo importante. Lo más importante es que cuides, que todo lo que diga lo pongas por obra. Ya, vámonos a la conclusión del tema. No necesitamos la Biblia porque sea uno de los muchos recursos espirituales disponibles. Necesitamos la Biblia porque Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, el hombre debe escuchar, creer y obedecer. Vamos a ver aquí unas preguntas para reflexionar y las vamos a contestar así rápido porque ya se nos vino el tiempo encima. Pregunta número 1. ¿Qué lugar ocupa realmente la vida en mi vida diaria? A ver, sí, ¿a quién le toca? Diario, cada día. ¿Qué lugar ocupa realmente la Biblia en mi vida diaria? ¿Cuál fue tu contestación? Cada día, diario. Debería. Cada día. Ese es el lugar. Bueno, pero hay otra cosa. O sea, eso está bien. Pero yo a lo mejor contestaría de la siguiente manera. ¿Qué lugar ocupa? Ocupa en mi vida el alimento con el cual yo me moriría si no lo consumo. ¿Se me estoy explicando? Entonces, esa sería vámonos a la segunda. ¿Mi doctrina procede de la Escritura o de mis experiencias? Pues yo creo que estoy en construcción creo que antes era de mis experiencias y estoy ahorita modificando que sea por medio de la Escritura, de acuerdo a la Escritura. Perfecto, es una contestación bien honesta, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, por medio de la Escritura. Sí, yo como tu pastor, nadie de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, yo no veo que toda nuestra vida la estemos haciendo conforme a la Escritura, pero esa es la mejor respuesta. Pero acuérdense que hemos estado viendo la santidad progresiva. Hay una santidad progresiva en todo hijo de Dios, ¿verdad? Cuando somos verdaderamente hijos de Dios, hay una santidad progresiva. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor todavía mis experiencias llegan a veces a manipular mis creencias, pero cada día le tengo más respeto a la Sagrada Escritura y cada día me estoy pareciendo más a Jesús. Ok, 3. ¿Mis emociones están sometidas a la verdad bíblica? Pues realmente siento que están también siendo transformadas de lo que sentimos, de lo que quisiéramos, pero enfocado a lo que debe de ser. Así es. Muy buena respuesta. Número 4. ¿Mi manera de adorar está fundamentada en la palabra? Sí. Sí, más que es del grupo de alabanza. Y es que si a los del grupo de alabanza en este aspecto, pues me los traigo ahí fintos, ¿verdad? Porque hay unas canciones bien padrísimas, pero nosotros no las cantamos porque me las mandan, pastor, mire esta que... Y ya les tengo que explicar, no, mira, es que por principio de cuentas hasta judaizante es esa canción, mira.
Mira, ve lo que dice, en dónde está exaltando a Jesucristo. No lo está exaltando. Y es más, esta por más que la quisiéramos modificar, hasta el ritmito y esas cosas por el estilo. Entonces, eso por eso ahorita les hablé también de eso. Es que eso es bien importante. O sea, hay lugares en donde sí, es más, hubo un tiempo que nosotros, nuestra doctrina era la correcta en el púlpito, pero en la alabanza, para nada. O sea, no era cristocéntrica nuestra alabanza. Es más, hasta ahorita todavía nuestro repertorio lo tenemos que ir puliendo más. Lo tenemos que pulir hasta que sea totalmente cristocéntrica nuestra alabanza. Ok, número 5. La predicación que escucho explica realmente el texto. Sí. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí en redención por su gracia. 6. Estoy formando discípulos que conocen y llaman las Escrituras. Ándale, esa fue la más difícil y le tocó. Pues ahorita no. ¿Ya no evangelizas a tus compañeritos de la escuela? Pues es que estoy en vacaciones. Bueno, pero sí evangelizas o no, o ya no. Pues a veces. Pues hay que evangelizar más. Hay que evangelizar siempre, de hecho. Ok. Una iglesia fuerte. ¿Sí se puso ahí? Sí. Sí se alcanza a leer todo, ¿eh? Dice, una iglesia fuerte no es aquella que tiene las mejores experiencias, los mejores programas o las mayores multitudes. Es aquella que permanece fielmente arraigada en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 resume perfectamente la necesidad de las Escrituras. Dios nos dio su palabra para que su pueblo sea enseñado, corregido, formado y preparado para vivir para Él. ¿Se dan cuenta qué es lo que dice la Escritura? Hay veces que cuando no conocemos eso, por eso luego nos enojamos y mucha gente se ha enojado conmigo. ¿Por qué? Porque yo hago eso. O sea, yo con la Escritura les enseño, los corrijo, los formo y los preparo para vivir. Y hay veces que me dicen, no, pastor, pero es que hace falta amor, hace falta actividades en donde pues nos relacionemos, socialicemos, hace falta que usted visite a las familias, hace falta, y me dicen todo lo que no es indispensable. Porque sí, hay veces, o sea, yo cuando puedo y cuando tengo el tiempo, pues claro que lo hago. A mí me gusta mucho estar, y ustedes lo saben, que vamos a una comidita, que vamos a un viaje, claro que está bien. Pero imagínense si todo el tiempo estuviera yo pensando en eso, no me podría estar preparando para darles estos estudios, no me podría estar preparando para el domingo darles la predicación, no me podría yo estar yendo, hagan de cuenta, Cuba y Ramón, que están grandes y ellos no pueden venir aquí. Ellos me decían, pastor, es que yo quisiera y todo eso. Hemos estado yendo a su casa y ahí les damos estudios y cosas, pero no podemos hacerlo todo. Pero hay veces que la gente le da mayor importancia a cosas secundarias y no se ponen a ver en lo más importante que es esto, lo que dice la palabra. Que la Biblia nos enseñe a ser verdaderamente cristianos, no a estar socializando, ¿verdad? O sea, realmente eso ya es algo secundario, que no digo que no se deba de hacer, que bueno, pero eso no es algo que me mandó el Señor, que me diga, si no haces eso, la gente se va a ir al infierno. ¿No? Y hay lugares que es totalmente al revés. Hombre, socializan, hacen muchas convivencias, hacen viajes, hacen campamentos, hacen un chorro de cosas, pero no predican la Biblia para nada. Entonces, ¿de qué sirve que vayas a una iglesia bien fiestera, bien esto, lo otro, aquello, pero nunca se hace lo que la Biblia dice que se debe de hacer? Para ese caso, pues agarra otro club, vete al club de leones, ¿verdad? Cosas de esas. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? ¿Todo bien entendidito? Bueno, pues entonces vamos a orar. Ahí sí le puedo poner pausa, por favor, y prender la luz.